El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Aprueban rebaja del marchamo 2022. Cannabis podría usarse para fines medicinales. Modifican ley de empleo público para evitar roces constitucionales. Dictaminan proyecto para garantizar la desconexión de teletrabajadores. Vamos al detalle de las informaciones. La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma positiva el expediente 22.230, una reforma a la ley que regula el teletrabajo a fin de garantizar la desconexión laboral de las personas. La medida propuesta por la diputada Aida María Montiel Héctor pretende que se respete el tiempo de descanso, vacaciones, permisos y la intimidad personal y familiar, con la salvedad de si se trata de situaciones imprevistas y urgentes. El diputado José María Villalta aseguró que el tema había quedado pendiente y con esto se da seguridad jurídica a las partes. La existencia del teletrabajo no implica que se desconocen los derechos básicos, por ejemplo, a la jornada laboral, ¿no? Y sabiendo que hay ocupaciones como ciertos cargos donde la jornada puede ser diferente, existe una jornada de trabajo y entonces eso llevado al mundo del teletrabajo requiere que exista la posibilidad de que en algún momento la jornada termine y el trabajador pueda desconectarse sin que eso implique un incumplimiento, una falta o un motivo de sanción por parte del empleador. El grupo legislativo también dictaminó positivamente el proyecto 21.826, Ley para el Procedimiento No Contencioso en Sede Notarial, que persigue brindar mayor celeridad a los procesos no contenciosos y a los juzgados civiles y de familia. También se dio el aval al expediente 21.971, una reforma al Código Procesal Civil y a la Ley Orgánica del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para permitir litigar sin cobrar a personas de bajos ingresos y sin cumplir con obligaciones gremiales. También se dio el aval al proyecto 22.116, una reforma al Código Procesal Penal para incorporar el principio de doble conformidad. Con 35 votos a favor y 7 en contra, los diputados aprobaron la rebaja del marchamo para el próximo año. Esta rebaja quedó de la siguiente manera. Si el monto del valor del vehículo es de hasta 240.000 colones, la rebaja será de 13.800 colones. Sobre el exceso de 240.000 y hasta 940.000 será del 0.8. Sobre el exceso de 940.000 y hasta 1.860.000, la rebaja será del 1.2%. Sobre el exceso de 1.860.000 y hasta 2.810.000 colones, la rebaja será del 1.8%. Sobre el exceso de 2.810.000 y hasta 3.510.000 colones, la rebaja será del 2.4%. Sobre el exceso de 3.510.000 y hasta 4.210.000, la rebaja será del 2.9%. Y sobre el exceso de 4.210.000, la rebaja será del 3.3%. A los vehículos de carga liviana se les aplicará una reducción adicional del 20%. A las motocicletas con un valor fiscal inferior al 1.000.000 de colones se les exonerará del pago del impuesto al valor agregado. Estas exoneraciones no aplicarán para vehículos de miembros de los supremos poderes, ni aplicará para los vehículos de más de 15 millones de colones. La diputada oficialista Laura Guido lamentó la posición de la mayoría de los diputados al votar un proyecto que traerá una reducción al Estado costarricense de más de 30.000 millones de colones. La Asamblea Legislativa, o una mayoría de la Asamblea Legislativa, de la cual no formaremos parte, está por tomar la irresponsable decisión de mermar los ingresos tributarios del Estado en 30.000 millones de colones, por lo menos en 30.000 millones de colones. Hacienda nos indica datos que aquí no han querido ser escuchados, como que esa estimación es una estimación muy conservadora, como que la merma podría ser mayor porque no se está considerando, por ejemplo, vehículos nuevos, como que, por ejemplo, los tenedores de vehículos, especialmente de algunos de los valores que están aquí contenidos en el descuento, corresponden a los deciles más altos de la sociedad, y como por ejemplo que una ruta de responsabilidad fiscal
corresponde tener la consecuente acción de no mermar los ingresos tributarios para no afectar las posibilidades de un Estado que está muy estrujado por las condiciones actuales de cumplir con sus deberes, sus obligaciones de cara a quienes más lo requieren. Por su parte, el legislador Walter Muñoz de la fracción de Integración Nacional señaló que vota a favor la iniciativa, asegurando que no es la solución y más bien instó a sus demás legisladores a discutir este tema de forma integral. Para tener un auto en Costa Rica, en el momento en que se compra un automóvil en Costa Rica ya se pagan suficiente cantidad de impuestos, quizá los más altos de América Latina, para tener un auto, y que a partir de ahí el impuesto del marchamo debería ser igual para todos los vehículos, porque no tiene nada que ver, la circulación es igual en una carretera con 4 ruedas para todos. Bueno, ese es un tema que hay que debatir porque al final es un impuesto más que en muchos de los casos ya se ha pagado y que entonces deberían de valorar ese impuesto en forma integral. Los diputados dejaron en firme en el proyecto la exoneración de los marchamos atrasados desde el 2014. El presupuesto del gobierno del 2022 por más de 11.5 billones de colones procura cumplir con la regla fiscal y con los límites establecidos por la Asamblea Legislativa. Este presupuesto fue aprobado en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El presupuesto se financia con un 52.8% de ingresos, de los cuales un 90% son tributos como renta, impuesto de valor agregado, combustible, selectivo de consumo y marchamos, mientras que el 47% restante se financia con deuda. El grupo legislativo redefinió 16.000 millones al Banco Hipotecario de la Vivienda que habían sido rebajados para ser empleados en la construcción de 3.400 viviendas de interés social. El dinero se tomará de recorte de gastos de otras instituciones. El grupo legislativo decidió girar 1.000 millones de colones al MEP para becas universitarias a estudiantes en condición de pobreza de lo que era el Fondo Nacional de Becas. Así también se dispuso rebajar de los recursos del CONAVI 29.000 millones de colones para la red vial de las municipalidades del país. Además, se aprobaron una serie de normas presupuestarias para orden y control de gasto. Los legisladores de oposición cuestionaron al gobierno por incluir a destiempo recursos para el programa Avancemos, la Red Nacional de Cuidado para fortalecer el régimen de pensiones no contributivas. La diputada Ana Lucía Delgado calificó el presupuesto de desequilibrado y puntualizó una serie de rebajas que afectan a las instituciones. Importante señalar que en el transcurso de estos 2 meses que estuvo la comisión trabajando arduamente, recibiendo a todos los jerarcas de las instituciones que conforman el presupuesto nacional, el Ejecutivo, la Contraloría, la Defensoría, el Tribunal Supremo de Elecciones, se presentaron una serie de hallazgos que me parece fundamental que consten en acta. Solamente el 4.4% de los recursos del presupuesto 2022, es decir, 509.397 millones se destinan para gastos de capital. Por su parte, la jefe de fracción de Acción Ciudadana, Laura Guido, lamentó los recortes al área social. Eso es el resultado de una decisión legislativa de esta misma generación de diputados. A mí me parece que el último escenario de regla es poco estratégico y ojo, lo planteo como una crítica necesaria a acercar. No estamos planteando ninguna reforma a esa situación en este momento y en eso quiero ser muy clara. Pero revisemos y abramos ese debate. ¿Qué tiene de estratégico limitar el gasto de capital en un contexto de crisis? Si eso es de lo más antisistémico que hay, eso es anticíclico, eso va contra cualquier teoría más elemental en economía, que se los dice esta politóloga, que lo que tiene son bases apenas de economía y que no ha sido formada en la materia a esa profundidad. Esta autorización de gastos pasará ahora al plenario legislativo para su discusión en primer y segundo debate. Luego de una larga discusión y de muchas modificaciones, el plenario legislativo le dio luz verde a la ley que autoriza el uso de cannabis medicinal como una alternativa de reactivación económica. La propuesta 21.388 establece que los ministerios de Agricultura y de Salud asumirán el control y la regulación de las actividades de producción, industrialización y comercialización del cáñamo y del cannabis psicoactivo.
La parlamentaria proponente del texto, Zoila Bolio, indicó que la iniciativa se mejoró con el aporte de todos. Y creo que hoy tenemos un proyecto modelo en Latinoamérica con el aporte de todos mis compañeros, don Roberto Thompson, que se integró en todo el proceso, en fin, los compañeros de Liberación, los compañeros del PAC, casi todos los compañeros de Unidad, todos hemos visto la importancia del futuro para los pacientes crónicos. Hoy, en realidad, estamos dándole calidad de vida a muchos y me duele no haber llegado a tiempo para muchos pacientes que lo hubieran necesitado, pero llegamos tarde. Sin embargo, hay una esperanza para ellos, ahora sí, hay una esperanza de generar empleo, hay una esperanza de generar inversión y de mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y las costarricenses y todos los que habitamos en este lindo país. Se entregarán licencias y permisos para el cultivo. Un 40% serán para medianos y pequeños productores, mismos que tendrán que registrarse y brindar información sobre sus actividades a los Ministerios de Salud y Agricultura, así como al Instituto Costarricense sobre Drogas, instituciones obligadas a inspeccionar periódicamente. La diputada Milady Alvarado expresó su preocupación por los peligros que a su criterio podría tener el proyecto de ley. Que no digan que no hubo alguien que hizo mención y con fundamento. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio de Seguridad Pública nos lo está mencionando sobre ese control, esa fiscalización y esa supervisión. También es importante mencionar sobre sobre el Ministerio de Público, ¿verdad?, que nos dice que no tiene los suficientes recursos para esa supervisión. Donde los cuerpos policiales no tienen los mecanismos determinados para distinguir esa planta, si es cáñamo o si es marihuana, o cannabis con THC, podemos decirlo dentro de su término científico. Los compañeros me pueden decir, claro que sí, va a haber una licencia, claro que sí, va a haber un fondo, pero este proceso, cuando se inicia, si los cultivos empiezan a desarrollarse, se va a requerir desde el inicio, desde el primer día en que se ponga esa semilla, desde el primer día en que se desarrolle esos cultivos, a campo abierto. Las empresas del régimen de zona franca podrán explotar el producto y pagarán un impuesto sobre las utilidades de un 1% sobre la renta neta. La Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó una moción con las modificaciones recomendadas por la Sala Constitucional y que acoge los criterios del Departamento de Servicios Técnicos para la Ley de Empleo Público. El texto conserva las instituciones que serán cobijadas bajo este régimen, pero sí se excluye de la Rectoría de Mideplan las relaciones de empleo de las personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas que sean exclusivas y excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionales asignadas al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Elecciones, así como a los entes públicos con autonomía de gobierno organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución. La diputada Laura Guido explicó los alcances de esta salvaguarda. En la redacción de esta salvaguarda se trabajó a partir de los mismos conceptos expresados en el voto y reconocimiento que hace la resolución que dentro de cada poder coexistan dos regímenes de empleo. Los de aquellas personas funcionarias que están sometidas a la rectoría de Mideplan por ser comunes y los que no por ser exclusivos y excluyentes de la función de cada institución. De manera que aquellas personas funcionarias que no ejercen una labor directamente vinculada con las competencias exclusivas y excluyentes, a saber, funciones administrativas básicas auxiliares, sí podrían, sin agravio a la Carta Magna, estar sometidas a la rectoría del Sistema General de Empleo Público a cargo de Mideplan. De acuerdo con los ejemplos citados en su sentencia por la misma Sala Constitucional, este régimen de personas funcionarias, a las que llamaré exclusivas y excluyentes del sector público, podrían comprender, entre otras, las siguientes:
En el Poder Judicial, a las personas funcionarias que realicen funciones parajurisdiccionales, fiscales, defensores públicos, profesionales y personal especializado en el organismo de investigación judicial y las personas funcionarias del nivel gerencial y de alta dirección política, así como el funcionariado administrativo de apoyo profesional y técnico que este ente defina de forma exclusiva y excluyente como indispensable o consustancial para el ejercicio de sus competencias constitucionales. En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, a las personas funcionarias que ejercen la función electoral, letrados, directores de departamentos profesionales y quienes ejerzan cargo de alta dirección política, así como el funcionariado administrativo de apoyo profesional y técnico, que este ente defina de forma exclusiva y excluyente como indispensable o consustancial para el ejercicio de sus competencias constitucionales. E insisto, el ente define quiénes son los funcionarios que de forma consustancial e indispensable cumplen las funciones exclusivas y excluyentes que les son propias. En el caso de las universidades públicas, las personas funcionarias que realicen labores sustanciales propias de la actividad universitaria, es decir, aquellas que realizan funciones de docencia, investigación, extensión social y cultural, las vicerrectorías, decanaturas, así como los que realizan funciones administrativas y profesionales y técnicas necesarias para cumplir con los criterios de eficacia y eficiencia de los fines constitucionalmente asignados, definidas por las propias universidades en función de quiénes son las personas que de forma exclusiva y excluyente cumplen con las funciones indispensables y consustanciales para el ejercicio de sus competencias constitucionales. En el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, los servidores que realizan labores sustanciales y administrativas, profesionales y técnicas necesarias para alcanzar los fines constitucionalmente asignados, y en el caso de las municipalidades, al personal administrativo y profesional y técnico que las máximas autoridades de las corporaciones municipales definan para alcanzar el fin constitucionalmente asignado por el constituyente originario. El diputado socialcristiano Pedro Muñoz apeló la moción, la cual fue rechazada por mayoría. Al permitirle a los jerarcas de las organizaciones, de las entidades excluidas, que digan quién está incluido, quién está excluido, lo que va a suceder son dos cosas. Va a suceder que los que van a quedar incluidos son los misceláneos y los que van a quedar excluidos son los altos jerarcas. Eso es lo que va a pasar, lo cual es la injusticia más grande del mundo. Los salarios altos y caros se van a preservar y los salarios baratos son los que van a ser sujetos a la ley. No va a haber ningún ahorro. Y por eso hago mías las palabras de las magistradas Garro y Picado. Garro, vamos a ver. De la magistrada Picado Brenes y de la magistrada Garro, que por tiempo probablemente no voy a poder leer, pero voy a leer rápidamente lo que pueda. No comparto la tesis de la mayoría de dividir las competencias de un poder de la República entre competencias exclusivas y competencias no exclusivas, como si solo se pudiera hablar del principio de separación de poderes en las primeras y no en las segundas. Claramente, en cualesquiera de las competencias asignadas a un poder de la República, ningún otro puede intervenir. Considero que esas divisiones ponen en peligro los fundamentos de un Estado de Derecho, de considerar que en las denominadas competencias no exclusivas ni excluyentes, entonces sí puede haber interferencia de un poder sobre otro. Nada más peligroso y alejado de lo que debe considerarse como el principio de separación de poderes. En este sentido, proceder a diseccionar, desmembrar, dividir o diferenciar los servicios que presta cada poder de la República entre servicios exclusivos y excluyentes y servicios administrativos auxiliares para permitir la injerencia de poderes en estos últimos es una distorsión odiosa a los fundamentos más básicos de nuestro Estado de Derecho. Sería tanto como admitir que no se admite que un poder pueda ingresar todo su brazo sobre otro poder, pero sí se admite el ingreso de una mano de ese brazo, que en este caso sería justamente esos servicios administrativos auxiliares. Injerencia es injerencia, mucho o poco, pero finalmente es injerencia, conforme al artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Magistrado Picado Brenes. Pero esto es injusto, además. Esto es sumamente injusto. Aquí lo que significa es que los jerarcas son funcionarios que tienen derechos privilegiados y los que no son jerarcas no los tienen.
Eso es una injusticia, además del tema económico, y por eso, además de las razones constitucionales que he apuntado y de vicios que he apuntado, teníamos la oportunidad histórica de hacer un proyecto de ley, un marco de empleo estatal, no lo hicimos. Esta camisa le quedó sumamente grande a la Asamblea Legislativa. Guido explicó que se trata de la independencia y no soberanía. La misma salvaguardia se aplicará para el caso de nombramientos, familias laborales, clasificación de puestos, columna salarial, proceso de despidos, entre otros. El proyecto ahora pasará al plenario nuevamente para su trámite respectivo. Los diputados de la Comisión de Ambiente dictaminaron el expediente 20.641, Ley de Combustible para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de explotación y exploración de petróleo y gas. El plan contribuye con el proceso de transformación de la matriz energética nacional en aras de avanzar en la meta de la descarbonización de la economía mediante el estímulo de combustibles alternativos y tecnologías limpias, la reducción del uso de combustibles fósiles y la prohibición de la explotación y exploración de carbón, petróleo y gas natural en el territorio nacional. La diputada Paola Valladares explicó que la iniciativa abre las posibilidades de tener no solo el resultado de energías limpias, sino de realizar esa transición a partir de esta tecnología. La idea de este proyecto, este nuevo texto, es que a partir de esta base podamos retomar la discusión, hacerle los ajustes necesarios, pero con el objetivo único de seguir caminando hacia la ruta de la descarbonización de nuestra economía. Y además, pues entonces, qué mejor que también restringir la producción de los fósiles, no solo el consumo, y ver de qué forma esto impacta ciertamente en lo que es el tema de nuestro plan como país y la política que Costa Rica ha asumido durante muchísimos años en el tema verde, en el tema ambiental. El diputado José María Villalta Flores Estrada apoyó el proyecto de ley. Voy a votar afirmativamente este texto sustitutivo y cualquier texto que promueva declarar a Costa Rica libre de exploración y explotación petrolera y que finalmente, como hace este texto, derogue la nefasta ley de hidrocarburos, la ley 7399 del 3 de mayo de 1994, una ley que fue aprobada en este país, que no se ha podido, dichosamente, aunque ha habido intentos, poner en práctica para repartir el territorio nacional en bloques de exploración y explotación petrolera, con condiciones absolutamente desfavorables, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico. Los diputados también dictaminaron el expediente 21.201, Ley para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Ecosistemas Humedales en San Vito de Cotobruz. La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó positivamente el expediente 22.364, que busca una reforma a la Ley General de Aduanas, uno de los primeros proyectos en la agenda del Fondo Monetario Internacional que impulsa el Poder Ejecutivo. El plan otorga al Ministerio de Hacienda, por medio del Servicio Nacional de Aduanas, instrumentos para la facilitación del comercio, a la vez que fortalece la lucha contra el contrabando, la defraudación fiscal y refuerza los mecanismos de gestión de riesgo aduanero para incrementar la recaudación. También se reformula el concepto y se crean sanciones para el contrabando, a la vez que se incorporan elementos tecnológicos que contribuirán a aumentar la eficiencia en la detención de ingresos irregulares de mercancías y permitirá alcanzar mejores resultados en la lucha contra la evasión de impuestos en materia aduanera. Además, los diputados dictaminaron positivamente el expediente 21.633, que es la ley para exonerar del pago de impuesto a las organizaciones de bienestar social que desarrollen programas y servicios a favor de las personas adultas mayores. El diputado de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, explicó que la exoneración es para los centros sin fines de lucro. Porque es el Estado cuidando a las personas adultas mayores. Eso es una tarea del Estado. Entonces, yo sí les pido, les conversábamos para que lo votemos afirmativamente y lo pasemos a plenario, y cualquier, subsanación que hubiera que hacer y que ustedes consideren que haya que hacer, eso lo podemos hacer vía mociones 137 en el primero y segundo día. Así es, que es únicamente para los hogares
que no tienen fines de lucro, esos que se alimentan a través de los fondos de la Junta de Protección Social. También se dictaminó positivamente el expediente 22.373, que busca la forma de pago de impuesto al valor agregado a las cervezas importadas, y el expediente 22.635, que es una reforma al Sistema Nacional de Banca para el Desarrollo para incluir representantes del sector turismo en el Consejo Rector. Carlos Segnini Villalobos, exministro de Obras Públicas y Transportes, señaló ante los diputados de la Comisión Especial que investiga posibles casos de corrupción del Consejo Nacional de Vialidad que esta institución está debilitada y dañada y que necesita una transformación urgente. Pero la institución como un todo es una institución que ya está muy debilitada, muy dañada, que creo que no ha dado los frutos con el que se creó. Probablemente al inicio funcionó bien, pero creo que sí es una institución que hay que replantearla totalmente, como lo habíamos dicho nosotros. Segnini Villalobos señaló que sería un error hacer vinculantes los informes de la NAMI y abogó por darles un rol de asesor técnico. La legisladora liberacionista Franji Nicolás consultó si es normal que el jerarca del MOP no conozca lo que pasa en la institución. Sí, a su juicio, don Rodolfo Méndez Mata, que ha estado de alguna manera vinculado en cuanto a los señalamientos que hemos hecho algunos diputados y diputadas, porque nos cuesta creer que no estaba enterado de todo esto, fue un poco víctima de la trampa, que era imposible que un ministro se enterara al detalle de este tipo de cosas. Sin necesariamente señalarlo a él, yo lo que necesito es que desde el mostrador donde usted estuvo, porque usted estuvo sentado casualmente en esa misma silla, es posible que usted no se dé cuenta de los sobrecostos en carreteras, de la malversación, de carteles hechos a la medida, porque don Rodolfo Méndez Mata prácticamente sí busca que le aplaudamos por las obras viales que se han hecho, que yo reconozco que se han hecho y se ha avanzado bastante, pero por otro lado, don Rodolfo tiene amnesia en cuanto a todo esto que está pasando. Voy a hablar de la experiencia mía. Dentro de la experiencia mía, sí te montan cáscaras de banano. Cuando venían documentos, un ministro en aquel momento, por lo menos yo firmaba casi 300 documentos semanales. Muchos venían con el visto bueno del asesor y algunos, ojo, póngale especial interés porque usted tenía que revisarlos. Es materialmente imposible que uno revise todos, algunos va porque son de trámite. El diputado oficialista Enrique Sánchez consultó sobre las malas prácticas dentro de CONAVI y sobre los funcionarios que se denunciaron por cometer actos de corrupción en la entidad. Funcionarios que usted describe, o estas personas que mueven los hilos, ¿cree usted que son...? Vamos a ver, es que ahora en el caso Cochinilla se menciona una gran cantidad de funcionarios que recibieron dádivas, que tenían una relación particular de beneficio con las empresas, con algunas empresas en particulares. ¿Ellos mandan en el CONAVI en este momento? A mí siempre me ha llamado la atención, y no voy a poner a todos, pero siempre he visto que caen si los ministros tenemos la responsabilidad política, y es la cabeza que cortan, estamos de acuerdo, ese es el juego político. Pero la responsabilidad técnica, las unidades ejecutoras rara vez llegan hasta ahí, y rara vez la Contraloría llega hasta ahí. En las próximas sesiones, el Foro Legislativo recibirá a Carlos Villalta Villalobos, exministro del MOP, y a Edgar May Cantillo, gerente de unidad interventora y coordinadora del programa MOP-BIT. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir.